Las diagonales recuerdan, La Plata no olvida, no perdona ni se reconcilia. Seguimos en esta transmisión especial que estamos haciendo en este 23 de marzo. Bueno, un repasito de algunas de las organizaciones que están acompañando, además de recordarte que somos Radio Estación Sur. Radio Trinchera también está retransmitiendo Raíces Rock, y también acá en esta vereda que se va haciendo ancha está la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, también Incongruencia, ¿está bien o incongruencia? Incongruencia, también está la JUP, Marea Rosa y Otrans, y ahora se viene una mesaza que armó acá Nietes. Le dejo a Lai entonces que se queda con ustedes. Buenas, ¿cómo va? Estamos acá con compas de la UES, con Paloma, Mateo, y compas de la JUP, con Sol y con Guadalupe. Vamos a hablar un poco, quizá, primero contarles que formamos parte, o desde Niete impulsamos una mesa de juventudes, Patria Joven, donde reunimos a todas las organizaciones, o la mayor cantidad de organizaciones de juventud de la Ciudad de La Plata. Quizás como posicionándonos frente a este contexto como juventud organizada. De hecho, las consignas vienen desde la juventud organizada, defiende la patria, entre otras cosas. Primero queríamos hablar acá con ellos sobre las instituciones educativas y un poco cómo es que se da hoy en día la construcción política dentro de la escuela, de los secundarios, y después dentro de la universidad. No sé si quieren ustedes un poco comentar un poco cómo es su militancia, cómo sienten que se da la política en las aulas hoy en día, y cómo sienten que es esa disputa. Bien. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, en principio muchísimas gracias por el espacio, lo agradecemos un montón. Y bueno, sí, en cuanto a los colegios, estamos atravesando también un momento en el que se nota bastante desinterés de los jóvenes en la política, y bueno, es un desafío que tenemos día a día el poder hacer que ellos se interesen, poder hacerles creer que la política es el camino que tenemos que usar para construir un futuro mejor. Y bueno, sí, tratamos de militar todos los días, tenemos un montón de colegios ahí organizados para construir todo lo que podamos adentro también de las escuelas. Bueno, también muchas gracias por el espacio. Más que nada, como decía la compañera, creo que es muy importante ahora, más que nada desde los centros de estudiantes o las agrupaciones, sacar como si fuera una mala palabra la palabra política o la militancia, y demostrarle a los compañeros que en realidad es una manera de cambiar el país o de intervenir en la realidad, justamente, que es algo que tenemos que construir día a día y que cada vez se vuelve más complicado, como Milei ahora nos trata de como si fuéramos adoctrinarios en las escuelas, que queremos adoctrinar a los compañeros, pero la realidad es que no, que hablar del pasado del país, del presente, de lo que quiere hacer Milei y lo que está haciendo, no es adoctrinamiento, sino que es tener un pensamiento político, darles una opinión para que puedan en un futuro debatir, y también justamente para que puedan intervenir verdaderamente. Y quizás preguntarles un poco en relación a ese hacer política en las aulas, cómo se da en relación a sus docentes, a sus compañeros, a cuál es ese rol que toman ustedes en la escuela en sí. Bueno, sí, bueno, como decía hace un ratito, esto de estar enfrentándonos a tal vez una juventud que no esté tan involucrada en la política, no sé si tanto involucrada, tal vez desinteresada, como que se siente tal vez un desamparo después de tantos años hacia la política, que no lo piensan como una herramienta para transformar las realidades. Y bueno, y es medio lo que nosotros tratamos de llevar a las aulas, a los colegios, esa idea de que nosotros militamos porque queremos un país mejor, porque queremos un colegio mejor y porque queremos transformar las realidades de todos los pibes. La militancia en el colegio, más que nada es compañero a compañero, aula, mucho hablar con el compañero al lado del banco, pasar muchísimo por los cursos, es más que nada un diálogo interno con cada compañero. Pero bueno, como dice la compañera, si tantos años hubo un Estado ausente que no pudo satisfacer las necesidades de los chicos del colegio, viendo que no tienen ni siquiera un lugar cómodo para estudiar, ¿cómo no se van a ver desinteresados, no? Y ahí nosotros tenemos que entrar demostrándoles que verdaderamente la política puede cambiar. Sí. Bien, ahora quizás para hacer esto más y de vuelta entre todos, preguntarles a ustedes cómo ven eso, la construcción de sentidos más en la universidad y esa disputa política que se da
eso, en las distintas facultades y particularmente acá en la Universidad de La Plata. ¿No se escucha el mic? Hola. Ahí estamos. Está. Bueno, me presento, soy Sol, me dicen Tota, militante de la JUP, de la corriente Néstor Kirchner, y bueno, particularmente vengo de Humanidades, acá estoy con Guada, que es de periodismo de Chen Eternos. Un poco es algo que para arrancar a hablar estamos discutiendo mucho, me parece que si hay algo que caracteriza el momento que estamos viviendo como militantes populares, nacional populares, es estar revisando todas nuestras prácticas, todas nuestras concepciones, porque el triunfo de Milei claramente nos hizo reconocer que quizás había muchas cosas que estábamos entendiendo que interpelaban al conjunto y lo habían dejado de hacer. Así que eso para arrancar a hablar. Y después en la universidad la construcción de sentido, la disputa, un poco lo que venimos pensando desde la JUP, es que vemos que si bien reconocemos ese desinterés o cierto rechazo a la política, también reconocemos que ya con estos poquitos meses de gobierno de Milei se empieza a sentir la situación económica, la situación social, por lo menos en la universidad. Me imagino que en los colegios debe ser bastante parecido. Se siente mucho el aumento del transporte, se siente mucho el aumento del alquiler. Hay un montón de compañeros y compañeras que estaban inscriptos en las carreras que no las arrancaron, probablemente porque no pudieron llegar a conseguir un departamento, una pensión donde vivir. Entonces me parece que un poco nuestra apuesta es a apelar a eso, que efectivamente está pasando en la vida material de nuestros compañeros y compañeras, y sacar de eso la posibilidad de como tirar de ese hilo para poder generar una lectura de que eso tiene que ver con una decisión gubernamental. Y después creo que también hay una apuesta en relación a más la discusión que capaz nos acontece ahora, el 23-24 de marzo, de poder retomar esa discusión del pasado que vemos que también genera un poco de rechazo, ¿no? Como, bueno, basta de hablar del pasado, hablemos del futuro. Bueno, me parece que lo que tenemos que hacer es exactamente eso, poder retomar las luchas de los 70, las luchas de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, pero con una perspectiva de que es justamente lo que hacían ellos y ellas, era luchar por un país que todavía no se realizó y que nosotros y nosotras somos la cara de la posibilidad de que eso se realice en el futuro con cosas concretas, no solamente hablar, sino demostrar que lo podemos hacer. Así que me parece que estamos un poco en eso. Bien, como decía Sol, en este contexto siempre fue difícil para los más humildes acceder a la universidad, pero hoy en día es imposible. Incluso hay que pelear por eso para los que están en la universidad puedan permanecer. Y creo que es fundamental que desde los jóvenes nazcan los nuevos líderes, que tengan nuevas ideas, nuevas formas de construir, para también no volver a cometer los errores que nos llevaron a que hoy la universidad pública esté en peligro. Sí, y ahí preguntar un poco en relación a lo que decía Sol, de cómo ven o cómo sienten que están tanto las escuelas como las universidades de cara a este 24 de marzo o en el reclamo de memoria, verdad y justicia. No sé si quieren hablar ustedes o quien quiera. Perdón. Bueno, sí, en principio, como decía, es lo que estamos tratando de informar en todos lados. Quiero volver a una partecita que dijo Mateo, que recordó esto de el adoctrinamiento en las escuelas, como que ahora se está poniendo en discusión todo de vuelta y se cree que volver a hablar de historia argentina, volver a hablar de la historia de nuestro país, termina siendo un adoctrinamiento, y me parece que no es así, nos parece que no es así. Sí, bueno, el foco está en informar a todos los pibes y las pibas adentro de los colegios qué es lo que pasó en la última dictadura militar, por qué nosotros tenemos que marchar, por qué es importante, y bueno, también obviamente porque creemos que tenemos que estar 100% involucrados, porque bueno, hay una frase que dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, y me parece que es re importante que nosotros, con la historia que tenemos, sigamos militando porque no vuelva a pasar, obviamente. Yo creo que el 23 y el 24 de marzo en los secundarios es una lucha muy presente todos los años. Siempre está el centro de estudiantes pasando por los cursos para el 23 y convocando y salir con la UES. Es una de las marchas más multitudinarias del año respecto a secundarios. No deja de ser muy importante, y más este año, más que nada con Milei a la cabeza. Así que hoy más que nunca se va a marchar, obviamente. Un poco fue lo que empecé a decir hace un ratito, pero lo repito para retomarlo y explicarlo un poco mejor. Yo, quizás lo que estamos viendo en las facultades, creo que es lo que pasa en general, es que hay como quizás cierto rechazo, cierta pérdida de la gravedad que tenía
los discursos y los relatos sobre los 70 que habíamos sabido construir durante los gobiernos de Néstor y de Cristina. Digo, si hay algo que reconocemos todos es que durante ese periodo no solo se hizo una transformación de la realidad material de nuestro pueblo, sino que también se hizo una transformación de los discursos y de los relatos que teníamos sobre nuestra propia historia, no solo de los 70, sino también yendo más para atrás. Digo, si hubo algo que hizo el kirchnerismo fue llevar adelante exitosamente, pero no de manera permanente, evidentemente, una apuesta por el revisionismo histórico, si podemos decirlo así, y ahora estamos quizás en un momento donde tenemos que volver a encontrar la manera de que esa discusión sobre qué pasó en los 70, qué pasó después de eso, qué asociación hay entre el proyecto económico de los 70, el de los 90, el de Macri y el de Milei, tenga capacidad real de interpelar a los pibes y las pibas que están en las universidades. Y ahí vuelvo con la idea anterior. Nosotros ayer hicimos un conversatorio en el Centro Cultural y antes también un conversatorio con ustedes. Estuvieron Male y Emi en la Facu de Humanidades y hablábamos de que creo que es imposible que hoy podamos lograr que a los pibes y pibas de 18, 20, 22 años que están en las universidades les interese conocer por lo menos nuestra visión sobre el pasado. Primero, si no hablamos del pasado, tenemos que seguir hablando de todos los temas, porque si no hablamos nosotros de Montoneros, si no hablamos nosotros de la lucha armada, habla Victoria Villarruel, y eso me parece que es algo que tenemos que seguir haciendo, pero sobre todo poder atar ese pasado con el futuro, que es algo que creo que fue lo que dejamos de hacer en el último tiempo. Dejamos de poder ofrecer una perspectiva de un horizonte real de transformación, y me parece que eso es lo que hace perder el interés por pensar en el pasado también. Y bien, como decían, a apelar a la memoria de todo lo que pasó, de que no tiene que volver a pasar nunca más, de que eso quede bien claro y de que todo el tiempo se esté repudiando en conjunto con la sociedad todos estos hechos que lo que hacen es atentar con los tiempos más oscuros de nuestro país. Sí, bien. Coincido con todo lo que vienen diciendo. Me parece súper importante poder disputar estos sentidos, poder pensar las instituciones educativas ya más en su amplitud, como espacios donde hay pibes que nada, que quizás no hoy en día no están tan en contacto o no tienen tan en cuenta la historia reciente o el pasado. Y también es esto por lo que decían de que o que tenemos que empezar a proponer o hablar de el futuro que queremos, de retomar esas luchas de los 70. No sé si quieren comentar algo más respecto a eso, a cómo... no sé, yo por ahí quería agregar un poco de eso, de la lucha de, por ejemplo, mi abuelo Carlos Miguel, del Turco Achem, quienes fueron fundadores de la FURN y militantes de la JUP, que hoy por suerte tenemos el honor de representar acá en esta mesa, y de todos esos compañeros que no dudaron ni un segundo de dar la vida por una mejor nación y que no podemos pensar un proyecto de universidad fuera de un proyecto de país, eso sin dudas. Bien. No sé cómo estamos de tiempo, no sé si quieren contar algo más respecto a la convocatoria quizás a esta marcha en universidad, en la secundaria, cómo lo vieron, cómo lo están sintiendo también. Bueno, voy yo. Bueno, sí, medio como lo estuvimos contando, todo lo que estuvimos haciendo estos días, pero remarcar lo importante que es, más que nada en estos tiempos, en estos días en los que, bueno, como decíamos, se vuelve a cuestionar todo lo que está pasando, todo lo que pasó en la historia de nuestro país. Nos parece fundamental que salgamos todos a marchar en memoria de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Y como dice ella, ahora de estar poniéndose en cuestionamiento todo lo que ya supuestamente estaba saldado desde los centros de estudiantes, ahora más que nunca tenemos que volver a replantear la discusión y a todos los compañeros comentarles la verdad histórica. Sí, quizás sumar algo que no sé si se había hablado ya antes, pero en la universidad y en las facultades donde nosotros como Juventud Universitaria Peronista tenemos construcciones con nuestras agrupaciones, algo que quizás vimos es que creo que en general depende mucho de cada facultad, del perfil de los compañeros y compañeras que estudian ahí, de la carrera que estudian. Digamos, en humanidades es recontra diferente, en veterinaria, por ejemplo, son realidades recontra distintas, intereses muy distintos de los pibes y pibas, pero sí creo que, como sucedió, me parece, a nivel general, dentro de las universidades se notó mucho un interés extra por sumarse, por participar de las movilizaciones de hoy y de mañana a partir de lo que pasó con la compañera de Hijos. Creo que eso, si hacía falta que pasara algo más para tener
para tener la seguridad de que si había una marcha en la que había que estar era la de este año. Ya no quedó ninguna duda. Me parece que eso fue por lo menos muy notorio en las facultades donde nosotros estamos, de bueno, mucho interés de repente por quiero ir el 23, quiero ir el 24, a qué hora salen, cómo hacemos, como mucho interés con eso, que claramente no es algo que nos ponga contentos y contentas que tenga que pasar algo así para que eso se genere, pero sí me parece que da cuenta también de que todavía y que existe ahí una reacción de nuestros compañeros y compañeras de entender la importancia que tiene sumar el propio cuerpo a esa movilización para que sea una movilización muy grande, que ojalá sea la más grande de los últimos años, para poder demostrar que el movimiento de derechos humanos en nuestro país sigue de pie y que además está dispuesto a seguir creciendo y a no permitir los avances que el gobierno nacional quiere hacer en términos no solo culturales, simbólicos, sino estrictamente materiales, de retroceder en todos los avances que hemos hecho como país en los últimos años en materia de derechos humanos y en materia de derechos en general. Sí, tampoco quiero ser repetitiva, pero como decían, en cada facultad es diferente, pero la importancia de movilizar hoy y también en este contexto que nos atañe, la verdad que muchos se vieron movilizados y con más ganas por ahí de venir, así que también en eso. Bueno, y quizás, no sé eso, cómo estamos de tiempo, pero ¿estamos bien? Genial. Preguntarles ya más a lo contextual de cómo están viviendo un poco, un poco el contexto en más material respecto de lo que está pasando en sus distintos espacios de militancia. Últimamente los estudiantes, particularmente también los secundarios, se están viendo muy afectados. Y ahí principalmente nosotros tenemos que ser el amparo del gobierno de Milei. Con las pocas medidas que nos quedan, por ejemplo, de las que implementa Axel, o con el boleto secundario, impulsarlo, hablar de ello, y ya esas políticas al colegio, intentar hacer jornadas solidarias o demás, para justamente, como ya dije, ser el amparo de los chicos que se están viendo afectados por las políticas que está implementando Milei. Sí, bueno, tal cual, estamos viendo en muchos lugares, no solo en la escuela, sino con nuestros propios estudiantes, que las políticas de Milei y de todo su gobierno está impactando totalmente de forma negativa en el bolsillo de las personas, no solo adentro del colegio, sino también afuera, porque tenemos un montón de compañeros que tal vez no están yendo a la escuela porque no se pueden pagar el boleto de micro o porque no tienen un plato de comida en su casa, y me parece que es súper importante desde ese lado, salir a las calles obviamente a reclamar por una educación pública, gratuita y de calidad. Un poco lo que decían, o sea, se ve en las universidades que cada vez es más difícil poder acceder, o incluso, hoy bien mencionaban, el boleto estudiantil, como cada vez más estudiantes utilizan el comedor universitario. Son un montón de derechos que tenemos que seguir luchando para no perderlos y también salir a conquistar otros para que esto, o sea, haya más compañeros en las aulas, las universidades se sigan llenando de estudiantes, que esto no tengan que dejar o directamente no puedan empezar a cursar por el contexto que nos toca hoy en día y bueno, que tampoco nos quiten los derechos que ya tenemos conquistados. Bien, yo quizás para sumar, creo que igual era lo que decía al principio, claramente estamos viendo que una de las principales banderas que tenemos siempre los militantes y las militantes universitarios y universitarias es la discusión por la permanencia. Digo, si bien nosotros como Juventud Universitaria Peronista también representamos la agenda de las transformaciones de fondo de la universidad, de discutir qué profesionales se forman en las universidades, para qué proyecto de país, con qué perspectiva, también hay otro gran rol que tenemos, que es que cada vez más pibes y pibas puedan ingresar, permanecer y egresarse, y claramente ese proceso de permanencia es el que está ahora en riesgo por todo lo que implica el costo de ser un estudiante universitario, que quizás a la realidad de los pibes de los secundarios se suma que muchos de ellos y ellas vienen de otros lugares a vivir acá en La Plata, una ciudad donde es cada vez más difícil vivir, así que bastante atravesados por esa cuestión. Y después sí me parece recontra interesante retomar lo que decía Mateo. Nosotros como Juventud también estamos
planteándonos una agenda donde lo que buscamos es poder generar un contraste entre el modelo de gobierno del gobierno nacional de Milei y el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof. Concretamente lo hacemos, por ejemplo, ahora estamos llevando adelante, empezamos durante el ingreso una política de mercados bonaerenses, llevamos el mercado bonaerense al comedor de la sede Malvinas Argentinas, que está ahí cerca de Humanidades, Informática y por el Bosque. Y lo estamos llevando también a otras facultades con el objetivo un poco de poder mostrar con una política material que sirve para llenar la heladera, que hay un gobierno que nos defiende y que hay un gobierno que nos ataca, así que me parece que también va un poco por ahí de poder mostrar cosas concretas que nos permitan eso, mostrarle a los pibes y las pibas que quizás incluso votaron a Milei, que representamos un proyecto político de verdadera transformación material y de apoyo a nuestras necesidades, así que me parece que también mucho de lo que tenemos que hacer como en las secundarias y en las universidades, en las facultades, es eso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nada, nos vemos.